ustedes escuchan el mercado secundario en Perú es tal, ustedes lo relacionan rápidamente con acciones en bolsa. Los mercados primarios son aquellos mercados donde las empresas o el Estado realizan sus primeras emisiones. ¿Ya? Listo. A ver, miren, tenemos en la economía en general, tenemos mercados ya muy definidos. Si hablamos de los mercados en la economía de un país, tenemos los siguientes. El mercado de bienes y servicios, que es en sí el mercado más general del mundo, donde se realizan todas las transacciones, ¿no?, que se negocian, bienes y servicios, obviamente, ¿no? El indicador de estos bienes y servicios es la inflación. Y su índice es el IPC. En el caso del mercado de divisas, ¿por qué se pone mercado de bienes y servicios y el mercado de divisas? Porque se supone que el mercado de bienes y servicios es el mercado interno, ¿no? Es el mercado nacional. Pero como no vivimos en una isla, entra a tallar las divisas, en este caso los dólares. Esos dólares, ¿no?, por ejemplo, entran a nuestro mercado porque tenemos mucho comercio internacional. ¿Ok? A ver, vamos a empezar de abajo. Jeremy, ¿estás ahí? Presente, profesor. Hola, Jeremy. Cuando ocurre algo con el, por ejemplo, que está subiendo el tipo de cambio, ¿está bien decir nuestra moneda se está devaluando? Disculpe, profesor, se está entrecortando un poco. Por favor, la pregunta podría repetirme. Ya, en estos momentos el tipo de cambio está subiendo. Bueno, en el último mes, ¿no? Desde las elecciones. ¿Y decir devaluación es correcto o es errado? Sí sería correcto porque considerando que el dólar es considerado internacionalmente aceptado, si sube el dólar, nuestra moneda vale menos en comparación con otras monedas. Ya, muy bien. A ver, ¿qué nos dices, Waldir? ¿Estás de acuerdo con Jeremy? Tengo problemas con el internet y no estoy entendiendo bien el desarrollo de las clases. Si me Todos podría están, repetir. a ver, espera, todos están escuchando, están viendo bien. Parece que es su audio, profe. De rato. Ojo. La relación que todos han dicho, está bien, pero el contexto está mal. Miren, en el tipo de cambio, lo que ocurre es lo siguiente. No se pueden confundir con ello. Hay dos tipos de cambio o dos regímenes cambiarios que existen, ¿no? ¿En qué régimen cambiario estamos? ¿En el fijo o en el flexible? A ver, Reinaldo. Flexible, profesor. Flexible, profesor. Ya, ok, exactamente, estamos en el flexible. Entonces, cuando estamos en el flexible, se producen dos situaciones.
se produce una depreciación y una apreciación. Cuando estamos en tipos de cambios fijos, se producen también dos, ¿no? Se producen estas dos situaciones. Entonces, si nosotros decimos se está produciendo una devaluación, estamos confundiendo conceptos y vamos a caer en contradicciones. ¿Está bien? Entonces, a ver, pregunta para todos. ¿Se está produciendo una apreciación o una depreciación? Una depreciación, profesor. ¿Quién dijo eso? No lo vi. ¿Quién dijo eso? Yo, profesor. Buenos días. Abraham, hola Abraham, ya chévere, muy bien Abraham. A ver, Paul, ¿qué dices? Lo que dijo Abraham, ¿es correcto o es incorrecto? Correcto, profesor, depreciación. Muy bien, entonces, ojo, ya les he dicho en la primera clase, en el Perú nada se fija. En el Perú los precios se fijan en el mercado de cualquier producto, de cualquier bien. Cuando hay tipos de cambios fijos, acá es el Estado que administra el tipo de cambio. ¿Sí? Acá es el mercado. Si bien es cierto que en el caso de Perú no es un tipo de cambio flexible puro, solo hay dos países que tienen ese tipo de cambio, Singapur y Tailandia. En el caso del resto del mundo son tipos de cambios flexibles con flotación sucia, ¿no? Eso significa que los BCRs entran cuando el mercado lo amerita. Y eso es lo que ocurre en Perú. ¿Está bien? Entonces, ahora se está produciendo una depreciación, porque nuestra moneda está perdiendo valor frente a los dólares todos los días, ¿no? Necesitamos más unidades monetarias, o sea, soles, para comprar una unidad norteamericana o un dólar. Las devaluaciones y revaluaciones se dan cuando el tipo de cambio es fijo, totalmente administrado por el Estado, ¿no? Ahí se producen devaluaciones y revaluaciones. Entonces, esta situación va a depender, ¿no? No se escucha, profe. Este, y eso que estoy usando las dos. ¿Me escucharon la última parte? El último minuto, no, ¿Me profe. escuchan? En el caso de Perú, todos tenemos, bueno, en el caso de Perú, nuestro tipo de cambio desde los 90 tiene un régimen cambiario flexible. ¿Por qué los países optan en estos regímenes? Los tipos de cambios flexibles están de acuerdo al mercado. Cuando un Estado quiere ser populista, de corte socialista, siempre va a aplicar un tipo de cambio fijo. Cuando se aplican tipos de cambios fijos, lo único que se pretende hacer es medidas de políticas populistas, donde quien va a asumir las subidas, caídas del tipo de cambio es un país.
es el Estado, ¿no? Y eso le cuesta mucho a un país como el nuestro. ¿Qué ocurre con los tipos de cambios fijos? Para que sea exitoso, por ejemplo, un tipo de cambio fijo, tiene que tener un nivel de reservas, un nivel de RIN muy altas, ¿ya? Entonces, solo así podría mantener la situación del mercado y defender la moneda, ¿no? Entonces, las crisis que se han producido en los 90, mexicana, asiática, rusa, brasileña, argentina, el denominador común de esas crisis es el tipo de cambio fijo. A partir de esas crisis, el Fondo Monetario, el Fondo Monetario Internacional, recomendó a todas las economías que eliminen sus tipos de cambios fijos. Nosotros ya lo habíamos eliminado. Y una de las razones por las cuales nuestra economía es mucho más fuerte que otras es el tipo de cambio, que es flexible, ¿no? Ahora, sí existen tipos de cambios fijos. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un tipo de cambio fijo. Pues tienen una misma moneda, ¿no? 17 países de la zona euro, 25 toda en la Unión, usan el euro. Entonces, como les he dicho que la base son las reservas, imagínense cuántas reservas, cuánta RIN tiene toda la Unión Europea, ¿no? Tienen la RIN más altas en el mundo, ¿no? China es la segunda. China también tiene un tipo de cambio fijo, pues puede defender la moneda. En cambio, países como nosotros que no podemos defender la moneda porque tenemos muchos problemas. A ver, Mónica Evelyn. Sí, profesor. Mónica, tienes que hablar un poco más fuerte. ¿Cuál es la base de las reservas internacionales netas? Mónica, Mónica, no te escuchamos nada. Incluso Estados Unidos, Brasil, México, tienen problemas en la balanza de pagos porque nadie asegura unas exportaciones netas positivas en el tiempo, o sea, no es sostenible. Y menos nosotros, ¿no? Tenemos problemas en la balanza comercial, entonces no podríamos sostener un tipo de cambio fijo. ¿Por qué hemos tenido tipos de cambios fijos antes? Porque nos endeudábamos a cada momento, ¿no? Ahora nosotros tenemos casi 70.000 millones en RIN, eso es producto de nuestro comercio internacional. Entonces algunos políticos dicen, ya, pero si tenemos altas reservas, hay que utilizarlas. Por ejemplo, Verónica Mendoza decía eso, ¿no? Tenemos las reservas, eso hay que utilizarlo en la economía. Entonces, otra vez más, se patea la teoría económica, ¿no? Se pasa por encima los conceptos básicos y piensan que tomar ese dinero que no nos pertenece es lo más fácil, y así a la izquierda. Entonces, las reservas internacionales netas no están en efectivo. Esos 70.000 millones no están en el país. De esos 70.000 millones, el Perú tiene 20.000 millones en efectivo. ¿Para qué? Para entrar justamente al mercado cambiario, ¿no? Si el tipo de cambio no se ha disparado en estos 2 meses, a pesar que ha subido, es porque el BCR ha intervenido en el mercado, ¿no? A ver, Juana, ¿cómo está interviniendo el BCR? ¿Comprando o vendiendo dólares? Profesor, antes de eso me estaba mencionando de que estaba interviniendo para qué acción, pues para qué, esa partecita. Para el Esa tipo de partecita. cambio, para que no suba más.
para que ya no suba más, él está comprando, bueno, no sería comprando, estaría vendiendo dólares para que haya bastante dólares en el mercado. Claro, ¿y esos dólares de dónde salen? Del ring, del Reserva Internacional. Eso sale de la RIN. Entonces, miren, cuando teníamos tipo de cambio fijo, no teníamos RIN. Estábamos en negativo. Entonces, ¿cómo hacíamos para defender la moneda en un tipo de cambio fijo? Endeudándonos, endeudándonos. Y sumas y restas es una mala estrategia, pues, ¿no? Ahora tenemos la capacidad de poder intervenir en el mercado cuando amerita la situación. Entonces, el resto de nuestras reservas no están guardadas en las bóvedas del MEF, como los de izquierda piensan. Está en el mundo, está en el mercado de capitales, está en oro, está en petróleo, está en acciones, está en bonos y papeles de deuda de todo el mundo. Si nosotros queremos esos 70.000 millones, en realidad esos 50.000 millones, tendríamos que liquidar todos esos títulos valores. Y obviamente hay bonos que son de 50 años, 100 años, hay commodities, hay certificados, o sea, a lo mucho que van a vencer pues entre 30 40 años. ¿Cuánto podríamos obtener de eso? De esos 50.000, en el momento podríamos obtener unos 15.000 millones. Entonces nos quedaríamos sin nada. Las reservas se han hecho exclusivamente para solucionar problemas en la balanza de pagos. Y eso es el mercado de divisas. ¿Ok? Entonces, eso era importante. Esta palabra de depreciación y devaluación tienen la misma, digamos, el mismo contexto, pero la diferencia es que en los tipos de cambios fijos, el Estado, mediante leyes, reglas, determina la devaluación y la revaluación. Entonces ya sabemos por micro, ¿no? Ya sabemos por micro que cuando los precios son fijados, lo que se ocasiona son externalidades en la oferta y en la demanda, ¿no? Hay excesos de demanda, excesos de oferta, y el único perjudicado es el mercado en sí. En cambio, en tipos de cambios flexibles, es el mercado quien va a asumir, digamos, la tendencia del tipo de cambio. ¿Ok? Listo. En la intermediación indirecta, que ya sabemos que es la banca comercial y no comercial, se negocia pues dinero, hay una tasa de interés, ¿no? Es el interés, ¿no?, que genera esas operaciones y está medida por una tasa de interés. ¿Ok? En el mercado de intermediación directa, que es el mercado de valores, es el mercado de dinero. Obviamente, ¿qué se negocia en el mercado de valores? Títulos valores. Hay oferta y hay demanda de títulos valores. Y acá en el mercado de dinero hay oferta y hay demanda de dinero. ¿Está bien? En el caso de del mercado de capitales, del mercado de valores, la negociación está en función de la rentabilidad. Y esta rentabilidad tiene o está relacionada directamente con el riesgo. A ver, Jeremy, Jeremy, Sí, profesor. Jeremy, mayor rentabilidad, ¿qué pasa con el riesgo? Creo que disminuiría, pero depende del tiempo del título valor para que se madure. Mm, Que el riesgo aumentaría. Ajá. ¿Y cuál sería el mecanismo? ¿Cómo funcionaría? Esa es la regla de oro en finanzas. ¿Ya? Ojo, miren.
cuando la rentabilidad de un activo es muy alto, ¿no? El riesgo también viene a ser muy alto. Esa es la regla de oro, ¿no? ¿Y por qué se produce esto? Porque obviamente el coste de oportunidad de un activo financiero está relacionado con el riesgo. Imagínense si no existiría un nivel de riesgo. Todos seríamos millonarios en el mundo, ¿no? Entonces, mientras más quieres ganar, ¿no? Mientras más utilidades, dividendos quieres tener, asumes muchos más riesgos, ¿no? De tiempo, de liquidez, de efectivo. Entonces, la regla de oro implica que mientras queremos tener un mayor nivel de rentabilidad, tenemos que asumir muchos riesgos. Y esto también nos da a reflexionar esos temas cuando ustedes hicieron cuando hicieron las clases de cachimbo. Ahí les dijeron, pues, ¿no? Nada es gratis en la economía y está relacionado con esto. Nada cae del cielo en realidad. Entonces, siempre a ver, Giancarlo, Jacqueline, Aide, Profesor, buen día. hola Aide. ¿El riesgo lo puedes controlar o no se puede controlar? Mm, a ver, sí, yo creo que sí, ¿Cómo? porque como dice, que a más, digamos, dividendos, o sea, que vamos a tener más riesgo, nosotros lo podríamos controlar tal vez teniendo un límite o no teniendo tanto y de acuerdo a eso se podría evitar más riesgo. Am, ¿Cómo controlarías esos riesgos? Mm, yo le entiendo acá, profesor, de que, o sea, es como cuando usted dice que vamos a tener más dividendos, o sea, es como que yo adquiera, digamos, o sea, me voy a arriesgar más al tener, digamos, o sea, más, o sea, como hay rentabilidad, yo voy a, digamos, a querer tener más, algo así, dividendos y voy a tener más riesgo. Entonces, si, digamos, yo me limito o no tengo tanto, entonces evitaría de alguna manera tener tanto riesgo. No sé. Ya, está por ahí. A ver, Flor, 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 ¿estás ahí? Entonces, miren, ¿qué ocurre? Hay dos tipos de riesgo. Riesgo sistemático y riesgo no sistemático. O riesgo de mercado o riesgo no de mercado. ¿Ya? El riesgo de mercado no se puede diversificar ni controlar porque está o escapa a cualquier nivel de sistema, estrategia, de poder minimizar ese tipo de riesgos, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, hace unos cuantos, 7, 8 años, estaban inaugurando una planta de plásticos en Valparaíso, creo que fue, y era la más grande de Latinoamérica, ¿no? La inversión creo que fueron 300 millones de dólares. Era pues una industria de punta, ¿no? Entonces, creo que el día que estaban inaugurando o al día siguiente se produce un tsunami, ¿no? Y se lleva gran parte del puerto
incluido la fábrica. Entonces jamás se pusieron a pensar en que iba a ocurrir un tsunami. Ese tipo de riesgos no se puede minimizar, ¿no? Por ejemplo, la pandemia. Las empresas, nadie en el mundo calculó en sus POIs, en sus FODAS, de que iba a haber una pandemia de esa magnitud, ¿no? Miren, las líneas aéreas, todo lo que es el sector terciario, en realidad han cerrado, ¿no? Y, por ejemplo, estaba en Machu Picchu hace una semana. Si bien es cierto que se está reactivando de a pocos, pero es una ciudad fantasma ahora, todo está cerrado. Entonces, nadie, o sea, no se puede eh, tomar esos medidas frente a este tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, el presidente de Haití ha sido asesinado, ¿no? Eso también es un aspecto que influye en la economía de un país. Imagínense si al día siguiente se iban a firmar contratos de miles de millones y el presidente los iba a firmar y ahora entra otro presidente y dice, bueno, yo no voy a firmar eso, pero ya se había gastado, ya se había invertido. Eso no se puede, digamos, diversificar ni controlar. Pero el otro tipo de riesgo, el riesgo diversificable, eso sí se puede diversificar. Por ejemplo, las acciones en la bolsa, por ejemplo, las tasas de interés. Podríamos invertir en ciertos títulos por un mercado, otros títulos en otro mercado. Eso se llama diversificar o formar carteras, ¿no? Y portafolios de inversión. Ahí podemos tomar o asumir muchos riesgos que sí se pueden controlar. Entonces, por ahí está el mercado de valores, ¿no? Asumen muchos riesgos, pero ya saben cuáles son los riesgos. Pero igual los riesgos son muy altos. O sea, ahí está la diferencia. Muy bien. ¿Quiénes son los que, eh, como les decía en la anterior clase, el Estado no debe de participar en este tipo de mercados, porque lo único que hace es hacerlo más ineficiente y es gastar muchos recursos en la economía, ¿no? En lugar de mantener una planta tan grande como es el Banco de la Nación, se imaginan la planilla, los costes que se generan en ese intermediario, es altísimo, que se podría destinar a otros rubros, ¿no? Educación y salud. Y uno diría, pero profe, y toda la gente que están trabajando ahí, etcétera, etcétera, ese es un problema, pero es solucionable, ¿no? ¿Cómo es solucionable? Se da incentivos y se hace pues mm, intercambio con el sistema financiero, ¿no? Es decir, los que no se quieren retirar con incentivos querrán trabajar en un banco y obviamente los evaluarán y van a entrar al banco porque quien va a asumir toda esa labor que tiene esa carga pesada del Banco de la Nación van a ser los bancos privados. Entonces ahí es una con otra, ¿no? Te voy a dar más recursos, pero tienes que acoger a la gente. Entonces, eso se ha hecho en muchos países. Entonces, en un país moderno, en una economía moderna, el Estado ya no es empresa, el Estado es regulador. Y el Estado tiene que actuar en aquellos mercados donde la empresa privada no llega, ¿no? Donde el mercado no va a llegar. Por ejemplo, Max Salud, que es una de las clínicas más grandes de Cusco, no podría poner pues una sucursal en la provincia más alta de Espinar. No lo va a hacer nunca porque no es rentable, pero el Estado sí puede llegar ahí, ¿no? Entonces, para que funcione muy bien el mercado, por ejemplo, en el caso de las clínicas, entonces tiene que haber pues un Estado poderoso y fuerte, ¿no? ¿Cómo es posible que en pandemia un paracetamol que costaba el blister de 10 pastillas, costaba creo un sol?
Y en pandemia una pastilla ha llegado a costar casi 20 soles. Ese no es problema de la empresa, ¿no? Es mercado. Pero como es una situación de emergencia, Indecopi ha debido de salir ahí, verificar el precio de las clínicas en hospitalización y medicinas. Nunca lo hizo. Lo hizo después de 4 meses. Entonces, ¿pero para qué necesitamos un Estado tan ineficiente? Se dan cuenta que ni siquiera los reguladores funcionan muy bien. Entonces hay mucho que hacer por ese lado, ¿no? Y en el caso del sistema financiero, la SBS es el regulador de todo el mercado de dinero, ¿no? De todo el mercado de dinero. De acá. De todo el mercado de dinero. La SBS. Y la SMB del mercado de valores. Cada uno tiene su papel importante para que ustedes ya han llevado, creo, regulación o están llevando, ¿no? Entonces, los reguladores están diseñados para disminuir el poder monopólico u oligopólico que tienen las empresas. Es eso nada más. Como este tipo de empresas que son gigantes, por ejemplo, un banco, tienen ganancias extraordinarias, lo que va a hacer el regulador es que esas ganancias extraordinarias disminuyan a un nivel en el cual tengan su rentabilidad de mercado y tengan la capacidad de mantenerse. Tampoco les pueden decir pues a una empresa como un banco, tú vas a estar o vas a cobrar un precio de competencia perfecta. No, ni hablar, pues, ¿no? Estas empresas tienen otro rubro o tienen otro mecanismo que los hace diferentes a, al resto de empresas, ¿no? Que son pequeñas. Entonces, estos reguladores están para regular a los mercados. En este caso, la SBS, a los bancos, a las AFPs, cajas, ¿no? A ver, Esaú, ¿estás ahí? Urubamba, Puno, hay N cooperativas pequeñas con unos nombres así más raros y hay gente ahí, pero es muy peligroso. Entonces, la gente simplemente sus recursos se van a se van a esfumar, pues, ¿no? Ahí está el detalle. Entonces, este mercado de valores, que es un poco más complicado de entenderlo, porque es el mercado menos conocido, ahora lo vamos a explicar, este mercado de valores pertenece a la intermediación directa, ¿ok? En otros países también ya lo relacionamos el mercado de valores con el mercado de capitales. En sí, el mercado de capitales implícitamente está el mercado de dinero, porque este mercado de valores funciona con dinero, pues, ¿no? Y está el mercado de los títulos valores. Entonces, el mercado de capitales engloba estos dos mercados en realidad. Pero vamos a lo específico. Ese mercado de valores está compuesto por dos tipos, o tiene dos submercados, un mercado primario y un mercado secundario. El mercado primario, ojo, el mercado primario, les voy a hacer. El mercado primario, miren, ese mercado, como su nombre lo dice, es aquel mercado donde se realizan las primeras emisiones por parte de empresas privadas y por parte del Estado, ¿no? Entonces, ¿para qué emite una empresa una acción o un bono? A ver, Davis. Davis. Cintia. Profesor, sí. ¿Podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es esta.
¿Para qué emiten las empresas o el Estado? Pueden ser bonos u acciones. Para tener liquidez, profesor. Ya, muy bien, Tatiana. ¿Qué significa liquidez? Efectivo, circulante, billetes y monedas. Y generalmente las empresas o el Estado emite bonos cuando le aumentan más, o sea, aumentan la emisión de bonos cuando la rentabilidad está creciendo, cuando tienen expectativas positivas respecto a la empresa, o en el caso del Estado, cuando necesita, cuando está en déficit. Exactamente, muy bien. Lo has dicho tal cual, pero eso tiene un nombre. ¿Qué se llama? Es una palabra. Y está Financiamiento bien, sería, profesor. claro. Lo que tú has dicho, Tatiana, es cierto, es así, pero eso se llama financiamiento. ¿Está bien? Entonces, miren, yo como empresa voy al mercado de valores, emito mis bonos, porque necesito liquidez para financiar más proyectos, comprar maquinaria y equipo, etcétera, etcétera. El Estado igual lo ha hecho, ¿no? El año pasado ha emitido bonos casi por 12.000 millones de dólares. ¿Y, y para qué hemos emitido? Para solventar pues todo el invierte Reactiva Perú, ¿no? Eso, nos hemos financiado. Ahora, ¿quiénes participan en el mercado de valores? Solo empresas gigantescas. Una empresa pequeña no puede participar porque, imagínense, una empresa, no sé, como Orión, emite bonos por 50 años. Uno que nadie le va a comprar y otro porque lo más probable es que no dure 50 años, pues, ¿no? Entonces, o sea, el riesgo que implica la emisión de títulos valores por empresas pequeñas es muy, muy alto y simplemente el mercado no funcionaría. Entonces, ¿qué se hace? Se delimita reglas muy claras, ¿no? Tienen que ser las empresas que tengan economías de escala, son sociedades anónimas abiertas las que cotizan en bolsa. Entonces, eso los hace muy diferentes, menos riesgosos, porque obviamente, por ejemplo, un banco no entra al mercado por un año, ese banco va a entrar por 100 años, ¿no? Se van a fusionar, van a hacer joint venture, etcétera, pero van a estar ahí por mucho, mucho tiempo. Entonces, esa es la característica, ¿no? Y por el otro lado, miren, en este mercado primario, que son las primeras emisiones por parte de una empresa, ¿no? Lo que se realiza acá son las famosas oferta, oferta pública de acciones y oferta pública de bonos. Entonces, una empresa que necesita liquidez va a emitir acciones o bonos para obtener esa liquidez, ¿no? ¿Por qué usan este banco? Porque en muchos casos es mucho más barato que la intermediación indirecta, ¿ya? Los bancos cobran una tasa de interés mucho más alta, entonces este es un mercado muy atractivo, por eso emiten bonos y acciones, ¿ok? Estas acciones y estos bonos se llaman títulos valores o valores mobiliarios. Entonces, por eso se dice oferta pública de acciones y oferta pública de bonos. Ya, cuando ustedes escuchen oferta pública, ya es mercado primario. Se asume que es un mercado primario. ¿Quién es el intermediario en este mercado? Por ejemplo, en la banca comercial, el intermediario es un banco, es el banco de crédito, por ejemplo. Entonces, les había mencionado en varias oportunidades, a ver, Alexander, ¿me escuchas? Sí, profe. Alex, si yo quiero vender o comprar acciones, ¿dónde tengo que ir?
No puedo hacerlo directamente, tengo que hacer un intermediario que sea avalado. ¿Ya quién es ese intermediario? El corredor, ¿Y en Perú qué se llama? agentes de bolsa. Eso, se llama Sociedades Agentes de Bolsa, una SAF, ¿ya? Si yo quiero comprar o vender acciones, voy a tener que acudir a una sociedad agente de bolsa. Ese es el intermediario. Muchos, la gente que no sabe, dicen, ¿no? ¿Dónde vas a comprar? Tengo que ir a la bolsa. Tienes que comprar en la bolsa, no. Es cierto, la bolsa es el mercado donde las sociedades agentes de bolsa negocian los valores mobiliarios. Pueden comprar o pueden vender, ¿ya? Tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, las SAP son las únicas autorizadas para emitir acciones o para comprar o vender los que ya están en circulación. ¿Ok? El mercado secundario, ¿qué es el mercado secundario? Miren, yo me compro acciones por una oferta pública y bueno, no los voy a vender mañana, ¿no? Esperaré a que tenga un buen precio. ¿Y dónde lo voy a negociar? Ya no en el mercado primario, porque el mercado primario es única y exclusivamente para emisiones. Tendría que acudir a un mercado secundario. Este mercado secundario, como ya les había mencionado también ayer creo, en la anterior clase, también se conoce como el mercado bursátil, que es bolsa, ¿ya? O también que se llama, también está compuesto con por un mercado extra bursátil. ¿Por qué se dice mercado de liquidez? Porque acá se hace efectivo en el mercado secundario, o sea, en la bolsa, todo lo que yo he adquirido en el mercado primario, ¿no? O simplemente puedo ir a comprar, ¿no? Como nuevo inversionista de frente a la bolsa. Cuando estamos hablando de bursátil, significan operaciones en bolsa, ¿ya? Esas operaciones en bolsa, compra y venta de acciones. Cuando estamos hablando de extra bursátil, por ejemplo, los mercados secundarios también se llaman mercados organizados, porque tienen reglas muy, muy específicas que las tienes que cumplir, tanto para el inversionista como para el empresario, ¿ya? Y cuando estamos hablando de extra bursátil, significa de que no, las operaciones no se van a hacer en la bolsa, pero se van a hacer de dueño de empresa a inversionista con las mismas reglas de bolsa. Por ejemplo, cuando Bacus se compró a Cusqueña, la negociación ha sido extra bursátil, de dueño a dueño. O sea, el accionista mayoritario de Bacus negoció con el accionista mayoritario de Cusqueña y le dijo, mira, tus acciones en el mercado están en 6 soles. Yo te las voy a comprar a 30 soles. Entonces, si alguien les ofrece el valor de tus acciones por 4 veces o 5 veces, no te queda otra que venderlas. ¿Por qué? Porque es el mejor precio que tú podrías tenerlo al margen de la guerra de precios que te harían si es que no lo vendes, ¿no? Simplemente es un monstruo y te va a desaparecer. Entonces, cuando ustedes ven hay una adquisición, una fusión, es porque se ha hecho en un mercado extra bursátil. Y ya, pues, o sea, uno dice, pero ¿cómo ha podido vender? No es que le han puesto una pistola en la cabeza, no es simplemente finanzas. Ah, ya, ese es mi mejor precio, nunca vas a llegar en, no sé, 10, 15 años que tus acciones lleguen pues de 6 a 30. Entonces lo vendes. Y obviamente Bacus ha capitalizado todo eso, ¿no? Y Bacus no es que, miren,
cuando hay sectores con economías de escala, ¿no? Por ejemplo, el sector cervecero, no se necesitan 1000 marcas o 1000 plantas de diferentes marcas o compañías de cerveza. Una es la que va a proveer de mejor calidad los servicios. Por eso, en la mayoría de países, es una planta la que domina todo el mercado de cervezas. Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Bacus ha comprado a todas las empresas que teníamos. Por ejemplo, había Pilsen Trujillo, Arequipeña, Cusqueña y San Juan. Entonces, pero eso son finanzas puras. ¿Por qué se compra una empresa todas? Para tener economías de escala y costes medios bajos. Pero el de izquierda va a venir y va a decir, no, ese es un explotador. Se ha comprado todo porque se quiere adueñar del país. No, no es así. Es finanzas, ¿no? Economías de escala. Si no sabemos eso, simplemente, bueno, vamos a estar equivocados en en nuestras apreciaciones y tomas de decisiones. ¿Ok? Entonces, tanto el mercado primario como el mercado secundario se hace por una SAF, ¿no? Al mercado de valores también ahora han entrado. El día viernes vamos a hacer solo operaciones en bolsa, ¿ya? Bueno, al mercado han entrado las clasificadoras de riesgo. Como acá se ofertan acciones y bonos, alguien tiene que decir en qué situación están estos títulos valores. Antes no había. Ahora existen clasificadoras de riesgo en Perú que van a decir, por ejemplo, si Bacus quiere emitir acciones, Rafting y Fitch, que está acá en Perú, le va a decir, por ejemplo, ¿no? O Equilibrium le va a decir, a ver, mira, tus acciones tienen estas características. Y informa al mercado y dice, estas acciones tienen una clasificación de A, o AAA, A++, o BB, BB+. Entonces, eso significa, A y B significa que son buenas acciones, que el riesgo es mínimo, o bonos, ¿no? Pero si el clasificador nos dice esas acciones son DE, entonces fritos, ¿no? No vamos a poder conseguir el financiamiento que perseguimos o deseamos, entonces vamos a tener muchos problemas. ¿Listo? ¿Quién, quién negocia en este mercado? ¿No? ¿Quién, quién puede entrar a comprar y a vender? El mercado es libre. Puede entrar cualquier agente económico a bolsa, ¿no? O sea, yo voy, me compro las acciones y no tengo ningún problema. Pero si estaría, o yo, digamos, una persona dice, ¿no? Yo quiero, tener una, yo quiero emitir, quiero financiarme en la bolsa. Entonces uno le dice, pero, ¿cómo? Quiero emitir bonos. Ah, no, pues entonces no puedo emitir bonos porque soy persona natural, ¿no? Entonces, al ser persona natural no tengo la, digamos, no cuento con los requisitos para poder, emitir esos títulos. Entonces, ahí tendría muchos problemas, ¿no? Los mercados de valores se han diseñado para obtener financiamiento de todos aquellos, de todos aquellos agentes económicos que reúnen las condiciones, incluyendo el Estado, para emitir bonos. A ver, por ejemplo, Alan, ¿me escuchas? Sí, profesor.
Alan, ¿el municipio, el gobierno regional puede emitir bonos? Wow. No sabría, profesor, pero creo que no. Ya, a ver, ¿quién nos falta? A ver, Alan dice que el gobierno, los municipios, gobiernos regionales no pueden emitir bonos. ¿Tú qué dices? Profesor, no sé en realidad, pero las municipalidades sí tienen la capacidad de endeudamiento, así que sí podrían, creo, emitir bonos o no sé, profesor, pero sí tienen la capacidad de endeudarse, porque son autónomos y todo eso. Efectivamente, miren, los gobiernos locales y municipales sí pueden realizar operaciones en bolsa emitiendo bonos, fundamentalmente. Bueno, yo he trabajado en una sociedad de gente de bolsa, hemos venido acá al municipio hace un tiempo y simplemente se asustaron, ¿no? No entendemos eso, no lo vamos a hacer. El Metro de Lima se está financiando con bonos. ¿Y quién lo está haciendo? El municipio de Lima y el gobierno regional de Lima. Entonces, en realidad, el, el mercado financiero es tan grande que nos ofrece muchas oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que los agentes económicos no conocen estos mecanismos, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Miren, acá tenemos las tasas de interés de los principales o de la Alianza del Pacífico, ¿no? Miren, por ejemplo, nosotros, el Perú, en la pandemia, ha optado pues por tener la tasa de interés más baja de referencia en relación a Chile, Colombia y México. Nosotros tenemos 0.25%. Esa es la tasa de interés. Chile estaba en un 0.5. Bueno, se quedó en 0.5. Colombia en 0.7 y México 0.6, 0.8. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestro sistema financiero, este sistema financiero, obviamente es menos profundo que estos países, pero está muy bien controlado, está muy bien regulado. No se puede lavar dinero fácilmente. De hecho que existe el lavado de dinero en Perú, ¿no? Pero es mínimo, mínimo. Dinero del narcotráfico no se puede inyectar por el sistema. Entonces, eso nos hace muy competitivos y obviamente tenemos una capacidad de pago en el mundo, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Ahora vamos a hablar rápidamente de lo que es la profundidad del mercado, ¿no? La profundidad del mercado, estamos hablando del sistema financiero, implica el tamaño en sí de ese mercado, ¿no? ¿Y el tamaño qué significa? Intermediarios financieros, activos financieros, montos negociados, número de operaciones, TICs, ¿no? Operaciones online, tarjetas de crédito, bancarización, todo lo que ustedes están haciendo en vuestro trabajo. Esa es la profundidad del sistema financiero. Por ejemplo, un trabajador bancario o un trabajador, un intermediario financiero, el benchmarking, el parámetro mundial, debe de mover aproximadamente $1 millón al día. Y eso ocurre en Estados Unidos, y eso ocurre en Europa, Alemania, Inglaterra, Japón y China, ¿sí? En el caso de Perú, bueno, se ha llegado a
más o menos entre 1,5 millones y 2 millones de soles por trabajador al día. Entonces, nos falta mucho, mucho, ¿no? El número de operaciones, por ejemplo, en bolsa, en bolsa estamos casi en nada, ¿no? Se negocian casi 60, entre 20 y 40 millones de dólares al día. En el mercado cambiario se negocian 300 millones de dólares al día. Nuestra bolsa, nuestra profundidad es muy pequeña, ¿no? Si hablamos de Estados Unidos, en Estados Unidos se negocian 2,000 billones de dólares al día. Obviamente no nos vamos a comparar, ¿no? Ni hablar. Sería absurdo. Pero, por ejemplo, un mercado cercano es el colombiano. El colombiano igual nos saca el ancho. Es como 4 veces más que nosotros. El chileno ya está en otras ligas. Entonces, eso es. ¿Y por qué es importante? Porque nos muestra en sí la operatividad que se tiene en el mercado, ¿no? O sea, cómo estamos en la economía, ¿no? Entonces, los mercados financieros, hay un mercado de dinero, ya lo hemos visto, corto plazo. ¿Por qué es corto plazo? Porque es el efectivo, ¿no? Depositamos o sea, hacemos mucho negocio con el efectivo. Depositamos, colocamos, etcétera, etcétera. El mercado de capitales es el mercado en sí, engloba al mercado de valores, engloba al mercado de dinero y se dice que es un mercado de largo plazo. Obviamente, ¿no? Porque si yo voy a emitir bonos, en el caso de Perú mínimo son 2 años. Recuerdan que el año pasado el Perú ha emitido bonos por 100 años. Uno dice, qué locura, ¿no? 100 años. ¿Por qué nos han comprado? Porque tenemos buena performance macroeconómica. Pero si entra alguien a destruir todo lo que hemos hecho, ya imagínense, vamos a perder mucho en el sistema financiero mundial. Y lo último, este mercado de futuros y derivados es lo que más se está negociando ahora. Acá se negocian los commodities, minerales, petróleo, trigo, maíz, soya. Se negocia en estos mercados. Y ya estamos perfeccionándonos cómo está compuesto el sistema financiero, ¿no? El sistema o el mercado de capitales en sí. Intermediación indirecta, intermediación directa. Sistema financiero, mercado de dinero, está compuesto por el bancario, no bancario. Mercado de valores, mercado primario, mercado secundario. Este es nuestro sistema. ¿Okay? Listo. Acá miren, en realidad este es uno de los datos más importantes en cuanto a cómo se comportan los países en cuanto a acciones y créditos, colocaciones en relación al PIB, ¿no? Obviamente, miren, en Brasil, por su magnitud, es 100% en relación al PIB, o sea, tienen un nivel de bancarización mucho más alta. Acciones negociadas es casi 40%. Chile es el segundo, que tiene una profundidad también relativamente mayor que el resto. Y miren, nosotros estamos muy lejos de todos estos mercados. ¿Está bien o está mal? No, no podríamos decir que está bien, ¿no? Porque nos falta mucho. ¿Está mal? Tampoco. Estamos en proceso. Y ese proceso no se puede interrumpir, pues, por unas ideas de un loco que viene con un partido que quiere destruir todo esto, ¿no? O sea, si nosotros hemos avanzado tanto en 30 años, lo que nunca se ha hecho en 100 años, ahora quieren retroceder a esos 100 años. Y como les decía, esta profundidad del sistema financiero se mide por el número de intermediarios. Entonces, miren, la banca tradicional, acá hay una línea de tiempo desde 1950. ¿Cuáles son los instrumentos o los intermediarios que siempre han estado en Perú? La banca comercial. La banca de fomento era la banca del Estado, miren.
En 91 se eliminó. ¿Por qué se eliminó? Porque solo era gasto para el Estado. Deuda, 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 deuda. O sea, es que no puede haber pues un banco agrario, un banco minero, un banco industrial, pesquero. Ese es simplemente un coladero de dinero. Y ahora este gobierno que va a ganar, quieren nuevamente poner esa banca. ¿Para qué esa banca? Simplemente para poner pues a sus partidarios, ¿no? Ese es el único objetivo, y asaltar el país, simplemente. Entonces, como eran deficitarios, se eliminó. Las cajas municipales han entrado el 82, las cajas rurales el 93, las EDIPYMES el 96, las financieras el 72. Miren, las cooperativas existen, por ejemplo, desde el 50. ¿Qué pasa con las cooperativas? Como no son organismos netamente financieros, o sea, es una organización muy cerrada interna entre cooperativistas, entonces por eso existen desde hace mucho tiempo. Nunca los han regulado porque no había problemas, ahora sí hay problemas. Las mutuales ya no existen también, habrá uno o dos, pero ya el sentido no tiene. Los seguros desde los 50, las AFPs desde el 93. Miren, el caso de las AFPs ya es de Ripley, ¿no? Reclaman los que no cotizan en una AFP, ya ese es el colmo. Pues, o sea, tienen que reclamar los que cotizan en bolsa, o perdón, en las AFPs. Y por ejemplo, yo estoy en una AFP, en prima, y mis aportes tienen una rentabilidad del 50%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo he ganado con mis aportes. O sea, si mis aportes son 50, ahora tengo 100. Si yo hubiera estado en el estado, en la ONP, de esos 50 que tendría, ahorita tendría 10. La ONP no tiene dinero. Es otro sistema muy costoso para un estado. Eso ya no existe en el mundo. Entonces los de izquierda dicen, no, pero las AFPs están haciendo daño. ¿A quién hacen daño? Las AFPs al contrario, o sea, en todo el mundo se utiliza el sistema de las AFPs. Se cotiza los aportes para un futuro. No es que el Estado da las pensiones, eso sería imposible, no se puede hacer. Si antes funcionaba la ONP, estamos hablando de los 50 hasta los 60, ¿ya? Era porque el sistema tenía pues pocos empleados. Y normal el Estado le podía pagar, pero ahora somos millones de empleados que el Estado no puede solventarlos. Pues bueno, ahí hay un tema, si hay algún momento, les voy a explicar todo lo de las AFPs. Leasing, miren, desde el 82, fondos mutuos, con las, han aparecido con las AFPs más o menos, y las ONGs crediticias. Este es nuestro sistema financiero. Mientras menos está el Estado, un sistema es mucho más eficiente. El Estado tiene que entrar como regulador para que estas empresas no hagan lo que les dé la gana, porque tienen mucho poder económico, ¿no? Entonces el regulador pone las reglas, pone las pautas, entonces estos no hacen nada. Si bien es cierto que la tasa de interés es libre en el Perú, funciona, ¿no? Hasta el momento funciona. Porque si no funcionaría, ustedes vayan de vuestra casa a San Sebastián, a San Jerónimo, a la Plaza de Armas, está lleno de negocios, tiendas abiertas de todo tipo. Esa es la economía, ¿no? Y eso funciona por el sistema financiero. Todas están financiadas por las cajas. ¿Ok? Entonces, miren, acá tenemos, bueno, es la misma tendencia, se han aumentado solo dos bancos. Tenemos entre bancos, financieras, cajas, cracks y pymes, 60. Bancos, incluso hay mucho más, ¿no? Miren, hay mucho más. Las cajas están por ahí también. Pero miren, cuando uno dice, bueno, la caja le está quitando mercado al banco de crédito, ya está hablando, está soñando, pues. Si no tienen punto de comparación porque son intermediarios diferentes, cada uno hace cosas diferentes y están diferenciados, ¿no? Banca comercial y no comercial. Miren, los bancos, es la misma proporción ahora. En los bancos,
En cuanto a colocaciones, o sea, créditos, préstamos, ¿no? De todo tipo, es entre el 88, 87 y 90% del mercado lo tienen los bancos. De ese 88, 89, 90%, el banco de crédito tiene casi el 50%. O sea, el banco de crédito tiene concentrado operaciones de depósito y colocaciones. Entonces, miren, las cajas, pues lo que hacen, las financieras, es la barra naranja, las cajas es el 6%. Entonces, cajas, pymes, crack, etcétera, es pues el resto, ¿no? El 13%. Listo. Ya chicos, entonces nos quedamos acá. Ya bueno, utilizaremos el celular y la para no tener problemas. Ya nos vemos mañana. Mañana terminamos con esto de la bolsa más.